Los desastres aéreos siempre son noticia, pero uno de los casos más terroríficos son los siniestros en los que se acusa al piloto de haber estrellado el avión deliberadamente. Eso fue lo que ocurrió con el vuelo 185 de Silker. Esta es una historia de confusión y conflicto, de labor detectivesca y deducción científica. Que se centra en la presión a la que se ven sometidos los investigadores para determinar la causa de un accidente, por muy escandalosas que puedan parecer sus conclusiones. Silker 185. ¿Suicidio del piloto? A principios de 1998 se encuentra una grabadora de voz entre el barro del río Musi en Indonesia. Los investigadores de accidentes aéreos confían en que contenga la clave de una de las catástrofes más polémicas de la historia de la aviación. Aeropuerto Soekarno-Hatta, Yakarta, Indonesia, 19 de diciembre de 1997. 20 días antes, la tripulación del vuelo 185 de Silker se dirige por el pasillo hacia su avión, un Boeing 737, para prepararlo para el breve vuelo de vuelta a Singapur. Ya han completado el tramo de viaje de Yakarta a Singapur. Hace un día perfecto para volar. El cielo del aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta de la capital indonesia está azul con nubes dispersas. ...97 pasajeros suben a bordo del vuelo 185 con destino a Singapur, que dura 1 hora y 40 minutos. Hay pasajeros de 14 nacionalidades distintas. El más mayor tiene 77 años y el más pequeño 2 años. Se dirigen a Singapur en plena temporada navideña. Alerones. 5 grados, luz verde. La grabadora de voz revela que todo marcha con normalidad en la cabina. 004,7, comprobado. Preparado para despegar. Revisión de vuelo. Completa. Ambos pilotos tienen una amplia experiencia de vuelo. El capitán Su Wei-min era piloto de caza de las Fuerzas Aéreas de Singapur antes de pasarse a Silker. El primer oficial Duncan Ward tiene más de 2000 horas de experiencia de vuelo. El ambiente en la cabina parece relajado. Dame unos segundos para abrocharme el cinturón de seguridad de embarazada. No te preocupes, puedes tardar lo que quieras, pero no más de 3 segundos. Los últimos pasajeros suben a bordo y se cierran las puertas del avión. Los pilotos Su y Ward continúan con su conversación rutinaria mientras el avión recorre la pista. En cola y a la espera, Silker 185. Hablan con la torre de control para obtener permiso para despegar. Despegando. Papa Lima Bravo. Permiso para despegar. Silker 185. A las 15:37 horas obtienen permiso para despegar y poco después el vuelo 185 se encuentra en el aire. El control de tráfico aéreo de Yakarta asigna al 737 una altitud de crucero de 10.000 metros. Y cuando el avión asciende a 6.000 metros, el capitán Su lleva a cabo la tradicional bienvenida a bordo. Buenas tardes, señoras y señores. Les habla el capitán. Me llamo Su Wei-min y esta tarde en la cabina me acompaña el primer oficial Duncan Ward. Ya se ha apagado la señal de llevar abrochado el cinturón de seguridad. Pueden moverse por el avión, pero si permanecen sentados, mantengan el cinturón abrochado por su propia seguridad.
Las circunstancias del vuelo son las ordinarias. Bebidas. ¿De qué tipo? Tao Chui. Se les ofrece a los pasajeros y a la tripulación una comida ligera y bebidas. Los hay de huevo con mayonesa y de pollo. Solo un par, gracias. Un poco de agua, ¿quieres? Vale, gracias. Tras 28 minutos de vuelo, Voy a volver un rato. Acábate tu plato. Eso hago. ¿Agua? No, gracias. esta es la última conversación registrada en la cabina por la grabadora de voz del vuelo 185. Pero unos 5 minutos después de esta última conversación entre el capitán y el primer oficial del vuelo 185, la torre de control de Yakarta graba otra conversación. Silker está sobrevolando Palembang. No se sabe si el capitán Suya había regresado a la cabina en ese momento, pero es Duncan Ward quien responde a la llamada y no indica que haya ningún problema a bordo. Silker 185. Recibido 134. 4 antes de Pardee. Apenas un minuto después, el radar indonesio indica un descenso rápido y acusado del avión. Cae 5.000 metros en solo 30 segundos, antes de desaparecer de la pantalla. Los aviones están diseñados para no estrellarse, pero se estrellan. Y la labor de algunas de las mentes más brillantes del mundo consiste en averiguar por qué. Se trata de los investigadores de accidentes aéreos. Como investigador, intentas aclarar de forma positiva unas circunstancias trágicas. Mi objetivo siempre ha sido perfeccionar la seguridad de la aviación. El 19 de diciembre de 1997, el vuelo 185 Silker desaparece de la pantalla del radar durante un vuelo rutinario de Yakarta a Singapur. No se produce ninguna llamada de emergencia de la tripulación. Yo estaba trabajando y el avión apareció por ese lado. Hizo un sonido como un rugido y después dio un giro de 180 grados en esa dirección y se estrelló en el río con un gran estruendo y salpicando mucha agua. La aldea de Sukamayu está situada a orillas del río Musi, cerca de Palembang, en Indonesia. Esta tranquila localidad se ve conmocionada cuando el vuelo 185 se estrella a solo 100 metros del pequeño pueblo. Los aldeanos acuden de inmediato en sus botes, pero solo encuentran pequeños cascotes y restos de objetos personales. No hay ni rastro de las 104 personas que iban a bordo. Enseguida llegan investigadores y parientes de los pasajeros al remoto lugar del siniestro. Todos tienen claro que nadie puede haber sobrevivido a tan brutal accidente. Los investigadores de accidentes aéreos comienzan su laborioso trabajo. Al principio no se veía nada. Estaba todo completamente sumergido. Y luego descubrimos que la aeronave estaba totalmente destrozada. No quedaba nada. El profesor Diran dirige a las autoridades indonesias que investigan el accidente, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, y se le une a un equipo de expertos del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos o NTSB. El NTSB tenía mucha experiencia en investigaciones de accidentes de 737, sobre todo en un pasado reciente, porque se habían producido múltiples siniestros de aeronaves de ese tipo. Forman un equipo de expertos formidable, que se enfrentan a un reto también formidable. Era un accidente singular. Yo había visto niveles elevados de destrucción de aviones que iban a alta velocidad y se habían estrellado contra el suelo, pero siempre quedaban grandes restos. En este caso en concreto, no quedaba ni un solo resto a causa de la altísima velocidad con que el avión había impactado en el agua. Al ver que no quedaba ni un solo resto, mi primer impulso fue llorar. Los fragmentos más grandes no superaban los 40 centímetros de diámetro.
Recuperar los restos es una tarea imposible para los buceadores. Hay que traer grandes dragas para rastrear las toneladas de barro del fondo del río, donde se encuentran más de 1000 fragmentos del avión. Cualquiera de ellos podría contener una pista vital. Los restos de importancia capital son la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, las dos cajas negras que registran todos los detalles de cada vuelo. Si las cajas se hallan intactas, contienen un dispositivo denominado Pinger que conserva los datos durante 30 días. Por eso encontrar las cajas es una carrera contrarreloj. Se registra y se draga el fondo del río durante días, pero no se halla nada. Pero 5 días después del accidente se produce el primer avance. Los buceadores encuentran la grabadora de datos del vuelo entre el barro. Y una draga halla milagrosamente la grabadora de voz de la cabina 15 días después. Las cajas negras se envían a Estados Unidos para su análisis por orden del profesor Dirán. Mientras tanto, continúa la labor de reunir e identificar restos. Se recupera un 73% del total del avión, y los fragmentos comienzan a revelar información vital para los investigadores. Algunos expertos creen que el vuelo 185 de Silker se salió de su trayectoria normal, y en solo 4 segundos se colocó boca abajo. Como en posición invertida no podía mantener la altitud, cayó en picado hacia el suelo. Cuando alcanzó la velocidad del sonido, se le desprendieron fragmentos de las alas y la cola. La tragedia no duró más de 1 minuto en total. Las investigaciones se centran en la cola y el timón del 737, en particular en una pieza del timón. El timón funciona mediante una unidad de control de potencia o PCU, que ya había tenido problemas con anterioridad. En cuanto se recupera del río, se envía a Estados Unidos para su inspección. Pero otros fragmentos del avión revelan una información inquietante. Ambos motores funcionaban a plena velocidad en el momento del impacto. Y los mandos del avión estaban colocados de forma que el morro apuntase al suelo. Como si los pilotos hubieran tenido la intención de dirigir el avión directamente hacia tierra, en lugar de evitar su descenso en picado mortal. Mientras tanto, comienzan a llegar noticias de Estados Unidos. Primero llegan la unidad de control de potencia del timón y la servoválvula, a las que no se les ha encontrado ningún defecto. Pero los hallazgos de las grabadoras del avión resultan más intrigantes porque no revelan los datos que deberían. Los expertos han descubierto que la grabadora de voz de la cabina dejó de grabar 8 minutos antes del accidente y que la grabadora de datos de vuelo se paró 6 minutos después. La grabadora de voz de la cabina se había detenido de forma especial, no por un corte de energía, como era de esperar, sino que se había cortado el suministro a propósito. Recuerdo que estaba en las oficinas del NTSB cuando se descubrió que se había cortado el suministro de energía de la caja negra. Y como yo era nuevo, pregunté si ocurría muy a menudo. Me dijeron que no, que nunca había pasado, que era muy raro y que existía la posibilidad de que se tratase de un piloto suicida. Los investigadores se resisten a inclinarse hacia lo impensable. Lo primero que se investiga siempre en un accidente es un error del piloto.
Pero en este caso, todo apunta a la escalofriante posibilidad de que el capitán Su estrellase a propósito su avión. Su había sido piloto de las Fuerzas Aéreas de Singapur durante 16 años antes de trabajar para Silker. Se le consideraba un as del aire y había formado parte de los Caballeros Negros, el escuadrón de exhibición acrobática de las Fuerzas Aéreas. Los investigadores revisaron el historial militar del capitán Su y averiguaron que había tenido varios roces con la muerte. Cuando alcanzó el rango de mayor, decidió que la aviación civil le proporcionaría la posibilidad de seguir volando y pasar más tiempo con su familia. Muchos pilotos militares están acostumbrados a volar para cumplir misiones y les cuesta adaptarse a la aviación civil, donde la seguridad es lo más importante. Pero a Su no pareció costarle nada. Su Wei-min dejó las Fuerzas Aéreas en 1992 y se unió a Silker, donde fue rápidamente ascendido a capitán y después a instructor de vuelo. Pero había tenido problemas profesionales unos meses antes del accidente. Silker le había interrogado por un supuesto aterrizaje poco ortodoxo. Poco después de ese incidente apagó una vez la grabadora de voz de la cabina antes de aterrizar, pero la volvió a encender a instancias del primer oficial. Silker le amonestó y le retiró del puesto de instructor de vuelo. Los investigadores empiezan a formarse una idea de Su como hombre tozudo. Pero de allí a considerarle capaz de suicidarse con el avión y asesinar a 103 personas inocentes hay un largo trecho. Las familias de las víctimas vuelven a Indonesia para el funeral. Los ataúdes son simbólicos. Se entierran vacíos porque no se ha podido recuperar ningún resto humano del río. El dolor de los familiares actúa como revulsivo para los investigadores. Las familias necesitan respuestas. ¿Qué le pasó al avión para acabar así? ¿Por qué tuvo que ser ese avión? ¿Por qué mi hija? La hija de Betty era Bonnie Hicks, una conocida modelo y escritora de Singapur que iba de vacaciones con su novio norteamericano. Aunque está desesperada por conocer la verdad, Betty no puede aceptar la teoría de un suicidio del piloto. No puedo creérmelo. No me lo creo. No se le puede echar la culpa en el juicio. En el nombre de Dios. Tiene mujer e hijos. ¿Cómo iba a haber hecho eso? Siempre cuesta racionalizar que alguien pueda hacer algo para perjudicarse a sí mismo y a los pasajeros que lleva a bordo. Pero aunque cueste creerle y se haga todo lo posible para demostrar lo contrario, llega un momento en el que hay que afrontar la realidad y aceptarla. Además de los problemas profesionales de Su, los investigadores averiguan que se trataba de un hombre con dificultades financieras. La cuenta que mantenía Su para especular en la bolsa había sido suspendida 2 veces antes del accidente y debía a sus agentes más de 80.000 euros. También circulan rumores de que había suscrito una póliza de seguro de vida que entraba en vigor el día del accidente por valor de hasta 2,6 millones de euros. De repente, la imagen del piloto empezó a rodearse de una nube negra. Las cosas empezaron a oscurecerse y se nos vino todo abajo. Empiezan a recomponer la imagen de un hombre desesperado, capaz de cualquier cosa y agobiado por la presión económica de un estilo de vida obsesionado con el dinero.
A medida que se suman las pruebas circunstanciales, el rumor del suicidio se filtra a los medios de comunicación, que incrementan la presión sobre el responsable indonesio de la investigación. Las acusaciones eran muy fuertes, tanto de la prensa como de los parientes. Si la teoría de que el capitán Su estrelló el avión deliberadamente es correcta, lo más probable es que pidiera al primer oficial que abandonase la cabina o lo incapacitase. Peter Macmillan afirma que era la única forma de que Su hubiera podido estrellar el avión, porque para ello requería toda su fuerza. Vamos volando a 10.000 metros. Para estrellar el avión tendríamos que desconectar las marchas automáticas, lo que encendería esta señal de advertencia. Y después habría que apagar el piloto automático, que también provocaría otra señal de alerta. Después giraríamos el avión a la derecha y hacia abajo, con una inclinación del morro de 20 grados. Ahora el avión está casi invertido y avanza a plena marcha hacia adelante, con el estabilizador también hacia adelante. Y se nota la presión que tengo que soportar. Si lo suelto, se recuperará solo. La velocidad vertical se sale del marcador y la altitud se desploma. Pero no existen pruebas directas que confirmen esta teoría. 3 años después del accidente, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia emite por fin su informe definitivo. No contiene nada concreto para las familias. No se ha hallado la causa del accidente. Les pedí que vinieran a verme y me disculpé por no haber podido descubrir la verdad. Hice todo lo posible, pero no averigüé nada. El informe inconcluyente es una sorpresa para los investigadores norteamericanos. En su reunión final con sus colegas indonesios, se había acordado que la única conclusión posible era que se trataba de un piloto suicida. Cuando leí el informe me sentí traicionado porque nos habíamos esforzado muchísimo en conseguir todos esos datos. Examinamos cuidadosamente fragmentos diminutos, miles y miles de piezas durante montones de meses, solo para reconocer en un informe que no habíamos descubierto nada y no sabíamos la causa del accidente. Como investigador, no podía aceptarlo. Como ingeniero que gusta que exista una conexión entre la causa y el efecto, y aquí no veía que hubiera relación causa-efecto. Solo se veía el efecto, que el avión se estrelló. No se sabe la causa. No se puede probar que la causa de que el avión se estrellase fuera un suicidio. También podría haber sido un fallo mecánico. Existía una razón que identificamos como un acto intencionado. No era un problema mecánico del avión ni una causa desconocida. La conocíamos. En el informe se incorporan y se publican en una página los comentarios y las réplicas del organismo investigador estadounidense frente a su homólogo indonesio. Es un hecho sin precedentes. En lugar de aclarar la colisión, el informe provoca aún mayor confusión entre los familiares de las víctimas. No podían entender que hubiésemos tardado tanto tiempo y gastado tanto dinero en tantos expertos para no averiguar nada. Así no podían olvidarse de lo ocurrido ni justificar en su fuero interno por qué sus seres queridos habían muerto. Vinieron muchos expertos solo para decirnos que no sabían nada. No podían darnos una respuesta y yo necesitaba una respuesta. Las investigaciones terminan después de 3 años y se cierran las puertas para las familias de las víctimas. La única teoría que tienen es la del suicidio del piloto. Pero al otro lado del Pacífico, en Los Ángeles, un abogado experto en desastres aéreos se muestra escéptico. Para él, el suicidio del piloto no tiene sentido. Los muertos no pueden defenderse. No quedaba nada ni nadie que pudiera hablar sobre lo que pasó en esa cabina. Si el capitán Su no estrelló el avión, entonces tuvo que ser un fallo mecánico. Y así comienza su propia investigación.
abogado de Los Ángeles, Walter Lack, no cree que el piloto del fatídico vuelo 185 de Silker estrellase deliberadamente el avión matando a 104 personas. Hay formas mucho más fáciles y seguras de estrellar un avión. Podría haber expulsado todo el combustible y se habría caído en cuestión de segundos. Podría haber hecho muchas otras cosas. No hizo lo más apropiado si quería estrellar el avión. Y comienza su propia investigación por encargo de las familias de 32 víctimas. El 737 es el avión más popular del mundo y ha habido 4.800 unidades surcando los cielos desde que se introdujo en 1967. Pero a veces ha sufrido problemas. Las sospechas de Lack se fundan en la comparación con otros dos accidentes, el del vuelo 585 de United Airlines en 1991 y el del vuelo 427 de US Air en 1994. El historial de este modelo se había visto empañado por el sistema PCU del timón, lo que resultaba muy sospechoso. El proveedor de esa pieza en cuestión era Parker Hannifin, uno de los mayores fabricantes de equipo hidráulico del mundo. Walter Lack recurre al equipo de expertos padre e hijo formado por Tom y Colin Sommer, que tienen experiencia en la industria de la aviación y como peritos en juicios de víctimas de accidentes aéreos. El accidente del vuelo 185 de Silker se parecía a los de los vuelos 585 de United en Colorado Springs y 427 de US Air en Pittsburgh. Nosotros fuimos los encargados de investigarlos. Desarrollamos animaciones de vídeo basadas en la trayectoria de los vuelos y los datos del radar. Comparamos unas animaciones con otras y las similitudes eran notables. En los casos de los vuelos 585 de United y 427 de US Air, la NTSC concluyó que la causa más probable del accidente era un problema de la unidad de control de energía del timón o PCU. Aunque ambos accidentes habían ocurrido durante el aterrizaje, los Sommer están convencidos de que un fallo similar de timón provocó que el avión de Silker se escorase y cayese en picado desde su altitud de crucero de 10.000 metros. Los pilotos de 737 están informados al respecto, y el manual de vuelo indica cómo reaccionar en caso del fallo del timón. Tanto el capitán Su como el primer oficial Ward habían recibido formación adicional al respecto. En un simulador el piloto sabe que se va a producir y sabe cómo tiene que reaccionar. Cuando el piloto está en vuelo de crucero, como estaba el del vuelo 185 de Silker, no se espera que se vaya a producir esa situación, no se espera que el avión vaya a ponerse boca abajo y dejarle colgado del cinturón de seguridad. No sabría muy bien qué estaría pasando, y en un 737 no hay nada que lo indique. No se indica dónde está el panel del timón, ni hay una luz, ni hay un sonido que alerte de que algo está fallando con el timón. A causa del historial de problemas del 737, se recurrió a Parker Hannifin, el fabricante del PCU, para ayudar a identificar los restos rescatados del accidente. Lack y su equipo afirman que Parker Hannifin encontró el PCU, pero que sus análisis no revelaron toda la verdad. Enviaron un equipo de inmediato a recuperarlo y lo hallaron sumergido en el barro a 6 metros de profundidad. Tardaron 3 semanas en recuperarlo. Lo examinaron por encima y dijeron que la válvula estaba en perfecto estado y que funcionaba con normalidad. Y después lo enviaron al NTSC. No llevaron a cabo ninguna prueba adecuada para determinar si era defectuoso. La pieza se envió de vuelta a Indonesia. Ahora, 5 años después, para poder fundamentar su caso, Walter Lack tiene que localizar ese pequeño componente. Pero se enfrenta a un obstáculo.
Cuando envía a un investigador a localizarla, se encuentra con una montaña de papeleo, que es lo único que queda de los restos del avión, que fueron destruidos justo hace unas pocas semanas. Pero el destino le echa una mano. Nos enteramos de que en el NTSC había una caja fuerte. Tras una gran cantidad de persuasión, el investigador logró acceder a ella. Y encontró un único resto del avión de Silker. Y no era precisamente un resto cualquiera. Se trataba de la servoválvula en la que se centraba nuestro caso. El hallazgo del PCU supone un avance importante. Es la única pieza entre miles que necesitaban los investigadores. Solo tiene el tamaño de una lata de bebida y es el único resto que queda del 737 de Silker. Esto es una servoválvula concéntrica dual, como las que fabrica Parker Hannifin. Dentro de la válvula hay dos tubos insertables. El primario tiene dentro unos pequeños conductos que contienen el líquido hidráulico. Y el secundario, que también se saca de dentro, contiene asimismo unos pequeños conductos. Esta válvula forma parte del sistema hidráulico del 737. Cuando el piloto pisa un pedal, un impulso hidráulico recorre todo el avión hasta llegar a la válvula que activa el mecanismo del timón y lo gira a un lado u otro. El movimiento de cada uno de estos tubos en cada dirección es solo del grosor de una moneda. Y para mover la superficie entera del timón de un Boeing 737, esta válvula tan pequeña solo se mueve 45 milésimas de pulgada en una dirección u otra. Este aparato de precisión lleva un mecanismo de seguridad empotrado. Si uno de los tubos falla, el otro asume su función. El problema es que si el tubo secundario se atasca, el timón se bloquea y los pilotos no pueden volverlo a colocar en posición neutral. Lack basa la defensa de su caso en que la válvula del 737 de Silker tenía antecedentes. Encuentra papeles que demuestran que no superó unas pruebas que se le efectuaron después de fabricarla. Parker responde que esas pruebas no afectaban al funcionamiento de la servoválvula y que después se la volvió a inspeccionar antes de instalarla en el 737 de Silker. Considerando los antecedentes que tenía y los accidentes que había provocado, lo normal era que la investigación se hubiese centrado en la servoválvula concéntrica dual y las huellas que había en su interior, pero no fue así. Una vez que se ha recobrado el PCU, se envía al laboratorio Max Swain de Florida, especializado en ingeniería, para someterlo a más pruebas. La pieza se examina con un microscopio de escaneo de electrones que permite una mayor amplificación, profundidad de enfoque y resolución que un microscopio de luz convencional. No escatimamos gastos ni tiempo para demostrar que algo es verdadero o falso. Porque muchas veces acabamos declarando en juicio y cuando te enfrentas al sistema judicial más te vale tener las espaldas bien cubiertas porque los interrogatorios pueden ser muy duros. Esta pieza se termina virtualmente a mano para conseguir un acabado lo más pulido posible cuando se envía a Boeing. Pero la acusación afirma que en el proceso de fabricación se pasaron por alto ciertas irregularidades del metal. Estos grumos microscópicos parecen insignificantes. Pero según Colin Sommer, el experto contratado por Walter Lack, el destino de todo un avión de 56 toneladas puede depender de esas pequeñas impurezas del metal. El problema al que te enfrentas cuando se trata de piezas de una tolerancia tan baja y un encaje tan ajustado es que tienen un nivel de intolerancia muy sensible a cualquier tipo de impureza que atraviese el sistema.
Cualquier pequeño tipo de desconchado del metal, de grumo o de imperfección de la fabricación tiene un impacto enorme en la tolerancia de las piezas de estos tamaños. El equipo de Walter Luck está convencido de que ahora disponen de las pruebas periciales necesarias para demostrar que fue la válvula defectuosa lo que derribó el avión. Pero todavía existen pruebas que apuntan al suicidio que Luck espera poder refutar. Si fuera a haberse suicidado, ¿por qué no lo hizo a la ida? ¿Por qué esperó a la vuelta? Tenía a su mujer esperándole en el aeropuerto. Lo último que le dijo fue que pasara a recogerle a las 4 de la tarde, porque llegaría hacia las 4 menos cuarto. Fue un vuelo completamente normal en todos los aspectos. Se nota por las conversaciones que mantuvo la tripulación, por la interacción entre ellos, la forma en que charlaban y bromeaban con las azafatas. No se notaba nada raro en su actitud, nada fuera de lo normal. La investigación policial de la situación financiera de Sue reveló que sus acciones habían sufrido pérdidas de casi 1 millón de euros. Pero cuando se produjo el accidente era solvente, porque había vendido 2 propiedades y tenía un patrimonio estimado en casi 300.000 euros. Y la póliza de seguro de vida millonaria que presuntamente había suscrito días antes del accidente era para cubrir la hipoteca de 450.000 euros de su nueva casa, un requisito habitualmente exigido por los bancos. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la teoría de que el piloto estrelló el avión intencionadamente era el hecho de que las 2 cajas negras de a bordo habían dejado de grabar antes del accidente. Y se creía que Sue las había apagado a propósito para encubrir sus actos. Pero a bordo del avión no todo era lo que parecía. El 737 era un modelo nuevo, con solo 10 meses. Cuando se entregó, venía con un sistema de grabación de datos de vuelo sólido y vanguardista. Parece ser que Silker sustituyó la grabadora de datos de vuelos por otra unidad. Los investigadores de Walter Luck encuentran la grabadora de datos de vuelo 6 años después del accidente, y su análisis plantea nuevas cuestiones. Era una pieza vieja y usada que había fallado a la hora de grabar más de 4.000 segundos de datos de 60 parámetros en las 25 horas previas al accidente, durante las que efectuó otros 12 vuelos. Según su análisis, algunas de las interrupciones solo duran 4 segundos, pero otras se prolongan hasta 11 minutos. Estaba claro que la grabadora de datos de vuelo se apagaba sola. Para Luck y su equipo, la acusación de que Sue se había suicidado y había matado a 103 personas inocentes se iba desvaneciendo rápidamente. Lejos de estrellar el avión intencionadamente, Sue y su copiloto habían hecho todo lo posible para evitar el accidente en los últimos segundos. Seguramente el piloto y el copiloto intentaron tomar todas las medidas necesarias para las que habían sido entrenados con el fin de averiguar lo que estaba ocurriendo y tratar de corregirlo. Uno de los descubrimientos demostraba que el motor del avión funcionaba a plena potencia cuando se estrelló contra el suelo. De hecho, esas eran las instrucciones del manual de vuelo de Boeing para casos de bloqueo del timón. Pero en el caso del 737 de Silker, parece ser que se dio la vuelta en menos de 5 segundos y ya no se pudo hacer nada. Y con eso ya bastaba para acudir al Tribunal Superior de Los Ángeles. A lo largo de 6 semanas, el jurado se familiarizó con la formidable cantidad de pruebas que aportaron tanto el bufete de Walter Luck como los expertos del fabricante Parker Hannifin. ¿Cómo pudo ser que 8 horas después del accidente alguien le llamase a Los Ángeles para informarle de lo ocurrido? En ese avión había piezas de más de 100 fabricantes. ¿Por qué se les informó tan deprisa a ustedes de entre todos ellos?
El 737 tiene un historial significativo de movimientos del timón sin previa orden. ¿Por qué falló el suministro de energía de ambas grabadoras de datos? El suministro de energía en realidad se había sacado de las cajas. Si uno de los pilotos de la cabina inutilizó deliberadamente las dos cajas negras, ¿por qué no inutilizó las dos a la vez? Me está diciendo que quiere que este jurado se crea que han fabricado 5.100 servoválvulas y nunca ha fallado ni una. Hemos demostrado que hubo una interferencia entre el segundo tubo y el receptáculo de la válvula. Y en 3 o 4 segundos alcanzó los 90 grados y ladeó por completo el timón. Creo que no puede estar más claro. Un descenso con esos parámetros requiere una intervención intencionada del piloto. Lo más fácil es echarle la culpa al piloto. Todos los años, los familiares y amigos de quienes fallecieron en el vuelo 185 de Silk Air se reúnen en el lugar del siniestro cerca de Palembang, en Indonesia. Las familias han desarrollado una relación con los aldeanos de Sukarno que fueron testigos de la tragedia. Es una estación más de su peregrinaje anual y siempre les llevan regalos. Sé que la gente del pueblo es muy pobre y siempre les traigo regalos. Los niños no tienen nada y me gusta hacerles felices. A Bonnie también le habría gustado que lo hiciera. Que algo bueno surja de la tragedia forma parte del proceso de aceptación de lo ocurrido. Tras 4 días de deliberaciones, el jurado reunido en Los Ángeles a instancias de las familias de 3 víctimas alcanza un veredicto. Nosotros, en el caso arriba mencionado, respondemos lo siguiente a las preguntas planteadas. ¿Tenía la servoválvula un defecto de fabricación cuando abandonó las instalaciones de Parker Hannifin? La respuesta es sí. En total eran 187 preguntas. Y todas fueron respondidas a favor del querellante y en contra de Parker Hannifin. Nunca se había dado un caso similar de grandes indemnizaciones con una victoria tan aplastante. El jurado concedió a las 3 familias querellantes más de 35 millones de euros por los daños. Se trató incuestionablemente de una gran cantidad de dinero. Fue una indemnización justa en virtud de las pruebas aportadas. La justicia funcionó al 100%. Es el tipo de caso para el que se han creado los tribunales. Tras amenazar con una apelación, Parker Hannifin declaró que aunque la empresa negaba cualquier tipo de responsabilidad en el accidente, accedía a llegar a un acuerdo con 91 familias de las víctimas. El total de la indemnización nunca se reveló. Sin embargo, algunos expertos siguen convencidos de que el capitán Su se suicidó de una forma espectacular. Las pruebas, los hechos, las condiciones y las circunstancias demuestran que el capitán podía haber sido capaz de pilotar físicamente el avión, y creo firmemente que el problema no fue mecánico, sino un acto intencionado. La realidad es que nunca sabremos exactamente qué pasó dentro de la cabina en los últimos minutos del vuelo 185 de Silk Air. Pero tras una serie de incidentes con timones bloqueados en 737, la Administración Federal de Aviación ordenó que todos los aviones de ese modelo, miles de ellos, sustituyesen las piezas originales de control del timón por un nuevo sistema con un diseño de seguridad reforzada antes del año 2008. Al
Al día siguiente de acudir a la aldea, las familias de las víctimas visitan el monumento que se ha erigido en su memoria. Es un momento de contemplación y comunión con los seres perdidos. Hablo con Bonnie y le pido que me ayude. Le pido a Randy que cuide de Bonnie y a Bonnie que cuide de Randy. Están con Dios en el otro mundo y le sigo queriendo. Para Betty, las indemnizaciones no tienen ningún interés. No me ayudan a sentirme mejor. Estoy muy sola. No tengo esperanza. Ya no espero nada de la vida. Me da igual que me hayan dado 10 o 20 millones. Yo estoy sola igual. El único consuelo que puede encontrar está más allá de la justicia o las respuestas. Es hacer que surja un poco de bien de la tragedia. Pero nunca encontrará la paz. No. ¿Cómo voy a encontrar la paz? Ya no lo sé. Yo quiero, pero no sé cómo. Enséñemelo usted.